15 años. ¿Ya los cumplió? ¿Le va a tocar aquí? No, ya los cumplió. Ya los cumplió. No.
Te mando todo en Word y ya tengo que crear. Ok. Aquí ya hago. Déjame poner a cambiar. Para la semana que entra tengo algo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos.
yo creo que ya vamos a comenzar. Igual ya hay un buen quórum ahorita. Y bueno, igual el arquitecto Omar está conectado por ahí. Él es el presidente del Colegio de Arquitectos de aquí de Celaya. Y bueno, nos va a dar una bienvenida, algunas palabras para después hacer la introducción y leer la reseña del arquitecto Lavalle y el arquitecto Peniche. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Sí, Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Muchas gracias, arquitectos Lavalle, Peniche. Muchas gracias, Majo, Jackie, por organizar estos conversatorios para todos los agremiados y también invitados de la región. Y pues si gustas, pues empezar, Majo. Muchas gracias. sí, muy bien. Igual Jackie tiene una reseña por ahí que va a leer como semblanza antes de dar inicio. Hola, buenas tardes. Sí, voy a leer un poco sobre los invitados de este conversatorio. Y bueno, el arquitecto Luis Peniche y el arquitecto Juan Carlos Lavalle son egresados de la Universidad Marista de Mérida, colegiados en la ciudad de Mérida. Y bueno, ganaron la Bienal que acaba de ser el año pasado de la FECAM con el proyecto en la categoría de vivienda. ¿Sí? Ah, no comercial. Comercial, perdón. Muchas gracias. Son un despacho, como se menciona en su perfil, que está formado por dos personalidades completamente distintas, con formas opuestas de hacer las cosas y perfiles discrepantes, que en 2010 pues, se unieron a través de una plática entre ambos acerca de la profesión, y eso les hizo entender desde puntos de vista divergentes que se puede trabajar por un fin común, que es el amor por la ciudad. Utilizan el diseño como herramienta para crear estrategias que aportan valor a los proyectos que han desarrollado en diversos ámbitos, como comerciales, de servicio, espacio público, multifamiliar, plan maestro y residencial. Y algunos de sus proyectos son las viviendas AME 236 en la ciudad de Mérida, que son unas casas. El edificio AME 247, igual, en la ciudad de Mérida, son unos departamentos. Y otro ejemplo es el edificio Buró, igual unos departamentos residenciales en la ciudad de Mérida. Y pues, bueno, muchas gracias por estar también aquí con nosotros. Pues muchas gracias a todos los asistentes y a ustedes por participar y acceder a la distancia a compartir sobre su trabajo. Entonces, pues les damos la bienvenida y también aquí está su espacio y aquí tienen su colegio aquí en Celaya cuando gusten asistir. Y pues bueno, entonces les damos a ustedes la palabra. perfecto. Muchas gracias, Majo, y muchas gracias a todos por la invitación. Gracias a todos por hacernos parte un poquito de su colegio e invitarnos a compartir pues un poquito de nuestro trabajo, de nuestro pensamiento, de nuestras inquietudes. Yo creo que me atrevería a decir que más que trabajo y pensamiento, detrás de cada trazo, de cada línea, hay muchas inquietudes, muchas dudas, muchos sueños igual, muchas ilusiones pues de hacer con cada trazo un proyecto pues, lo más interesante posible, lo más benéfico posible para la ciudad, ¿no? Preparamos una pequeña presentación, no sé si podemos compartirla. Sí, no nos deja ahorita. Listo. A ver si ya se puede. A ver. Ok, ¿Ya la ve? Sí. Buenísimo. perfecto. Pues vamos a tratar de ser un poquito breves para la verdad no aburrirlos, ¿no? Y tratar de hacer lo más dinámico esto. Creo que la pantalla es algo a lo que nos hemos acostumbrado, nada como ver a una persona de frente, pero bueno, trataremos de hacer
pues lo más dinámico la presentación, ¿no? Y que por favor, con toda la confianza del mundo, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pues de verdad lo hagamos más como un conversatorio, ¿no? Queremos platicarles un poquito de quiénes somos, en qué creemos y bueno, un poquito de la introducción, ya que decía algo que pues es bastante real, ¿no? Cada vez nos hacemos más parecidos, mi socio y yo, pero la realidad es que somos completamente distintos en personalidades, en valores, en sentimientos. Y siempre dice mi socio que el método de diseño en esta oficina es la discusión, ¿verdad? O sea, siempre estamos peleándonos por poner en valor una idea sobre el papel. Y creo que eso hace que ligado a un vínculo de respeto mutuo, pues nos hagamos constantemente reflexionar sobre todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y cómo la arquitectura impacta al final a nuestra ciudad. ¿Quiénes somos? Los dos somos egresados de la Universidad Marista, somos yucatecos, nacidos y crecidos aquí en Yucatán. Bueno, mi socio, nacido en Campeche y crecido aquí en Yucatán, y su servidor aquí en un lugar que se llama Motul, cerquita de la ciudad de Mérida. ¿Y en qué creemos o en qué nos unió de alguna forma no sé, la vida para abrir un despacho? Es que creo que independientemente de las diferencias que tengamos, ambos nos hemos considerado ciudadanos antes que arquitectos. O sea, el tema de disfrazarnos del cliché de arquitecto, artista, vestido de cierta forma y que hace lo que el gremio probablemente pueda dictar como oficio, es algo que nos apasiona mucho, pero también es algo que nos ha preocupado desde el día uno. O sea, poder caer probablemente en el tener que llenar los zapatos de un estereotipo que en algún punto igual a veces se distancia un poco de la sociedad o de la ciudad, ¿no? Y que muchas veces como arquitectos salimos tratando de hacer los objetos arquitectónicos más bonitos, pero que luego al final no entienden muchas veces el contexto en el que se encuentran, el valor social, el impacto que puede tener en un contexto construido, urbanizado, o en un contexto natural. Y creo que ambos, antes de considerarnos arquitectos, nos consideramos seres humanos, personas, y la arquitectura la usamos como una herramienta para participar en la sociedad, ¿no? Algo que también nos une muchísimo es que tenemos un amor por nuestra ciudad, de verdad, para nosotros, un sentido de pertenencia a esta ciudad increíble, algo que es algo que nos ha unido desde el día uno. Nos encanta Mérida, nos encanta nuestra cultura, nos encanta nuestra comida, y creo que eso ha hecho igual que podamos como ciudadanos cuidar lo que tenemos y que cada proyecto que hagamos sume a la cultura, ¿no? Y sume a lo que nosotros creemos como arquitectos. También hay una frase que nos gusta y que compartimos muchísimo, que está, si vienen aquí a Mérida, que visiten una cantina que se llama Leoncitos. Y en esa cantina, se llama Leoncitos, hay una frase en una pared, en un rinconcito, que dice que la gran tragedia del hombre antes de querer ser útil es querer ser importante. Y definitivamente esa frase nos ha marcado muchísimo el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces empiezas a tirar líneas y quieres que el proyecto, o sea, te preocupas tanto porque el proyecto sea el mejor proyecto, que te olvidas probablemente los primeros valores que pudieran ser que el proyecto debe de ser un servicio a alguien, a una persona. O sea, es un espacio construido para que alguien lo habite. Entonces, el ser útiles antes que importantes es una constante que tratamos de ir practicando todos los días. Y en ese sentido, creo que la manera más sana de ser útiles es tomar absoluta responsabilidad de lo que pasa en nuestras ciudades. Nuestro trabajo ha girado un poquito en torno a las circunstancias que vive la ciudad de Mérida, al crecimiento que ha tenido, el boom inmobiliario que ha tenido, y lejos de ser un despacho que se dedique a hacer una oposición del crecimiento, una oposición probablemente de lo que esté sucediendo en el desarrollo inmobiliario, el desarrollo comercial, hemos sido un despacho que hemos tratado de darle la vuelta a las circunstancias, de ser un poquito empáticos con los desarrolladores, pero también con los ciudadanos, pero también con la ciudad. Y en ese sentido, tomar la absoluta responsabilidad para que a través de lo que propongamos, a través de nuestras ideas, promovamos un amor por la ciudad, ¿no? Y todo esto en conjunto con los desarrolladores, todo esto en conjunto con nuestros clientes, todo esto en conjunto con el usuario.
Y por último, creo que la herramienta más interesante para nosotros, que creo que eso se lo hemos de agradecer a nuestro colegio, al Colegio Universidad Marista, pero también al Colegio Yucateco, ¿no? Y a nuestros maestros, a Augusto, al Monch, a Jorge, a Mario, a todos nuestros maestros, a Mauricio, que han sido nuestros maestros y nuestros socios, que nos han inculcado mucho el sentido común. Ahorita está como que de moda la palabra autosustentable, ecológico, y Augusto en una plática nos decía, es que, a ver, no existe la arquitectura ecológica, ni la arquitectura sustentable, ni la arquitectura social, existe la arquitectura. Al final del día lo que hacemos es arquitectura, y la arquitectura como tal, para nosotros, si está hecha desde el sentido común, creo que puede generar muchísimo valor. Entonces, pues para empezar a entender un poquito estos principios de los que platica Luis, primero quisiéramos platicarles un poquito de dónde venimos, ¿no? Nosotros venimos de la ciudad de Mérida, como ya hemos platicado, ¿no? Que si no me equivoco, su ciudad se encuentra aquí ¿cómo se llama? En línea recta, ¿no? Hacia el poniente, casi. Somos una ciudad, la capital del estado de Yucatán. Ese puntito blanco que se ve en la pantalla lleno de concreto y con mucho calor, y rodeado de mucha selva tropical, es nuestra ciudad, ¿no? Esta ciudad es un lugar la cual ha cambiado muchísimo y ha tenido un crecimiento importantísimo en los últimos años. Esta es una imagen de 1980 y pasaré muy rápidamente cómo nuestra ciudad, a través de los años, pues por las condiciones las cuales hoy gozamos, la calidad de vida que tenemos, la seguridad que pues creo que es muy conocido en el centro y norte del país, ¿no? Pues definitivamente ha despertado la inquietud, ¿no? de pues mucha gente dentro del país para venir a vivir a nuestra ciudad, ¿no? Entonces, el crecimiento exponencial que ha tenido la ciudad de Mérida en los últimos 20 años, si no me equivoco, pues ha sido muy atípico a diferencia de otras ciudades, ¿no? Tenemos una ciudad que pasó de los 800,000, 900,000 habitantes hace un par de años a hoy tener un poquito más de 1,300,000 dentro de la ciudad de Mérida, ¿no? Si no me equivoco, ustedes, pues tenemos un poquito más del doble de lo que tiene Celaya el día de hoy, si los datos no me engañaron en el internet. Entonces, pues más o menos entenderán un poquito la diferencia de ciudad en cuestión de magnitud o de tamaño de la que tenemos al día de hoy. A diferencia de muchas zonas del país donde hay algún tipo de limitante geográfica, física, como un río, una montaña, un valle o el mar o algo similar, la ciudad de Mérida no tiene ni una limitante física geográfica que pare el crecimiento de la misma. Entonces, como pueden observar, el crecimiento a lo largo de los años ha ido aumentando y se ha ido, pues ahora sí que desparramando por todo el territorio alrededor. Y eso ha hecho, o eso conlleva, pues muchas problemáticas de las cuales hoy nosotros nos preocupamos mucho y nos ocupamos para la hora de estar hablando con nuestros clientes, constructores, desarrolladores, que ahora sí que como la ley de Pareto, ¿no? El 80-20 de lo que nosotros nos dedicamos es el desarrollo inmobiliario. Nuestros clientes en su mayoría son desarrolladores y constructores. Entonces, a través de pláticas con ellos, pues ha habido una preocupación importante en la cual pues, nos hemos ocupado para ver de alguna manera cómo ir minimizando este crecimiento en el territorial que ha tenido la ciudad. Como bien saben, mientras más va creciendo la ciudad, los servicios se van alejando, ¿no? del núcleo o del centro de la misma, y eso ha hecho que la ciudad se haya convertido al día de hoy en una ciudad pues muy costosa, ¿no? En cuestiones de servicios, pues para toda la gente que viene a la periferia, ¿no? Eso ha hecho, y ahí entrando un poquito en materia, con 8 proyectos que queremos presentarles el día de hoy. Vamos a tratar de ser muy ágiles, siempre decimos eso, pero pues tendemos a hablar mucho. Entonces, les ofrecemos una disculpa de antemano. Queremos tocar 8 proyectos, los cuales creo que hablan, uno, de la historia que ha llevado un poquito a la oficina. Como comentaba Luis, nosotros comenzamos en el 2010, como cualquier otra oficina, haciendo la remodelación del tío, remodelando la fachada del vecino, el baño del amigo del papá. Y yo creo que a partir de este año, 2012, 2013,
hubo un parteaguas en el quehacer de nosotros que pues, nos llevó a cambiar un poquito la dinámica a como la tenemos al día de hoy, ¿no? Entonces, les vamos a platicar de 8 proyectos muy ágil, no queremos profundizar mucho en ellos, pero sí queremos tocar distintos puntos o principios arquitectónicos, los cuales creemos que se basa un poquito nuestra línea de pensamiento, ¿no? Nos gusta creer que no tenemos, como muchos clientes piden, ¿no? Un estilo marcado, seguramente muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? En el quehacer diario, que dicen, oye, pues, ¿qué estilo eres o qué estilo manejas? Queremos creer que no tenemos un estilo marcado, cada cliente es un mundo, cada proyecto es algo muy particular, y creo que este primer ejemplo, pues, habla mucho de ello, ¿no? Este proyecto, que es el Campus University City, es un proyecto el cual comenzamos en el 2012 el diseño, y aquí esto es muy interesante porque parte del quehacer de nosotros a lo largo de los años es pues que nos hemos tenido que hacer nuestro propio trabajo, ¿no? Creemos que hoy pues ya es muy difícil, ¿no? Ese arquitecto de antes, creemos, que se sentaba en su oficina y le caía trabajo, ¿no? Creemos que hoy pues ya no es tan así, y parte de lo que nosotros hemos tenido que hacer desde aquel año es pues hacernos de nuestras propias oportunidades, ¿no? Es por eso que junto con unos amigos, Miguel Barbosa, y Armando Ruz, Jorge Bolio y una serie de personas, pues desde la creación del concepto de la idea, ayudamos y pusimos nuestro granito de arena para pues, llevar a cabo este proyecto tan ambicioso en su momento para la ciudad, ¿no? Es un proyecto de más de 319 unidades de vivienda aquí en Mérida, Yucatán, destinada a los estudiantes. Mérida, como bien observaron en el mapa, pues estamos a 1 hora y media de Campeche, a unas cuantas horas de Tabasco, a 3 horas de Cancún, que seguramente muchos conocen. En fin, estamos como que muy céntricos dentro del sureste del país, y por la calidad de vida que ofrecemos, y ha tenido una oferta educativa muy importante desde hace muchos años la ciudad. Tenemos muchas universidades muy buenas, prestigiosas, y la oferta de vivienda para atender a esos usuarios, pues no había sido atendida en este momento, ¿no? Entonces, junto con los clientes, desarrolladores, amigos, creamos el concepto de novedoso para la ciudad, ¿no? Digo, muy común en otras partes como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, pero algo novedoso para nuestra ciudad, ¿no? Y es así como, pues parte de lo que hacemos al día de hoy nosotros es ir enfocando los esfuerzos y los proyectos y analizarlos y crear estrategias muy puntuales para cada uno de estos, ¿no? Este proyecto trae un reto súper importante a la hora de diseñar, es que, como bien saben, los ciclos escolares pues son semestrales, ¿no? En las universidades, bueno, mínimo acá. Entonces, semestralmente, pues llegan y ¿cómo se llama? Y los alumnos entran a las escuelas. Entonces, el encargo fue generar pues, un edificio de 319 unidades, y lo que hicimos nosotros fue crear una serie de módulos tipo, los cuales iban repitiendo a lo largo del terreno, como pueden observar, y los cuales van generando ciertos patios y ciertos elementos. Aquí en Yucatán creemos, hay una frase bien bonita que dice que en Yucatán tenemos que hacer dos cosas, buscar la brisa y la sombra, ¿no? Entonces, parte importante para nosotros era crear estos puntos de encuentro para los estudiantes, que eran esta serie de patios que ahorita van a ver en las imágenes. Y también nos ayudaba a que en la logística de la obra, ¿no? Con un sistema de prefabricado de concreto, con una empresa amiga aquí en la ciudad, íbamos a poder generar con distintas grúas, ir haciendo los distintos módulos de vivienda al mismo tiempo y poder construir pues más de 9,000 metros cuadrados de construcción en pues un tiempo récord de 7 meses aproximadamente que se hizo esto, ¿no? Parte importante, por ejemplo, del tratamiento formal o de la propuesta que fuimos haciendo nosotros iba en función, por ejemplo, estas cartelas que vemos en pantalla tienen la medida, obviamente óptima, en la cual, por ejemplo, los camiones que iban de la fábrica del prefabricado, pues cabían cierta cantidad de los camiones para llevarlos a la obra. En fin, tuvimos que ir modificando la estrategia de diseño, pues para poder cumplir cabalmente con el reto que se nos planteó en ese momento, ¿no?
y bueno, en fin, yo creo que hoy este edificio pues ya cumplió 10 años de construido, nuestro primer bebé que ya tiene 10 años. Para nosotros pues ha sido una experiencia muy bonita porque nos hizo cambiar mucho de escala. Parecemos un poquito más grandes de lo que somos, pero somos muy chavos. Tenemos 34 años ambos y cuando hicimos esto pues teníamos pues una corta edad, ¿no? Y para esto tuvimos que pues aliarnos, generar alianzas estratégicas con otros arquitectos pues para llevar a cabo estos elementos, ¿no? Y a partir de aquí, un poquito la historia de la Valle Peniche pues dio un giro radical y pues casi a la par de este proyecto nos hicieron el encargo de este otro, ¿no? El LIT es un proyecto de vivienda multifamiliar ubicado al norte de la ciudad de Mérida. En el norte de la ciudad es donde mayor cantidad de desarrollo se encuentra en nuestra ciudad, abarcando pues prácticamente del centro hacia el puerto de Progreso. Y parte importante de este reto y uno de los principios muy importantes para nosotros es cubrir tajantemente con lo que nosotros llamamos nuestros 3 clientes importantes. Nuestro primer cliente es el inversionista, el cual es el que nos encarga el proyecto, ¿no? Como bien saben, a un desarrollador, pues le muestras primero la tabla de Excel y luego la planta en AutoCAD, ¿no? Entonces, eso nos hizo, pues, involucrarnos mucho en el negocio inmobiliario, nos gusta, nos apasiona también el entrar a los números. Y pues ahora sí que parte de nuestras revisiones era siempre tener un plano de AutoCAD y el Excel abierto, pues para de primera instancia cubrir y superar expectativas económicas del cliente. Por otro lado, el segundo cliente es el usuario, ¿no? Es decir, ¿quién va a habitar estos edificios, ¿no? ¿Quién es el usuario final? Creemos en la oficina que un buen proyecto arquitectónico debe de cumplir cabalmente con el sitio y el usuario, ¿no? Entonces, para nosotros el usuario es al que tenemos que dotar pues, de buena iluminación los espacios, ventilados, que generen ciertas emociones, espacios agradables, ¿no? Etcétera. Y por otro lado, uno de los principios más importantes para nosotros es, y el cliente al cual nosotros atendemos de manera muy particular, es el contexto o románticamente lo que llamamos nosotros la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros edificios tratan de tocar el suelo, ¿no? Con algún componente el cual invite o promueva ese espacio público. Hoy en día, por ejemplo, a diferencia de otros años, en los 50s, en los 60s, se hacían estos grandes megaproyectos, ¿no? De miles de viviendas. Y hoy creo que, pues, por las condiciones culturales, sociales, económicas del país, pues hacer estos grandes megaproyectos, pues es muy poco probable, ¿no? Se han dejado a lo largo del país de hacer estos proyectos como los de Mariopani, por ejemplo, las unidades habitacionales o ese tipo de desarrollos. Y hemos optado nosotros por hacer lo que llamaba el arquitecto Javier Sánchez de la Ciudad de México, esta pequeña acupuntura urbana para dentro de, con muchos pequeños edificios, pues poder detonar ciertas cosas, ¿no? Este edificio, como comentaba, pues plantea un edificio con un esquema lineal viendo al norte. En el norte, en nuestra ciudad, siempre hay luz, pero nunca hay sol. Entonces, aprovechamos para generar pues, la mayor cantidad de áreas habitables posibles hacia el norte. Generamos un módulo base de vivienda, que es un módulo de 360. Entonces, si se fijan, no sé cómo puedo anotar aquí. Creo que aquí no puedo anotar. Si se fijan en la pantalla, se pueden observar estas líneas como verticales, que son estas crujías estructurales acá a 360, en las cuales se manifiesta la voluntad del programa arquitectónico en la fachada para que las áreas sociales son las que puedan llegar a tener pues, mayor apertura, ¿no? Y las áreas privativas con menor apertura. Entonces, si se fijan, tenemos, no sé si ven la pantalla o el dibujo que estamos haciendo, ¿no? Pero tenemos esta retícula estructural, que son módulos acá a 360 metros, que se repite a lo largo de un edificio de más de 80 metros lineales, que vamos haciendo por cada 3 módulos de edificio es un departamento, ¿no? Entonces, el ejercicio que hicimos fue únicamente ir traslapando
los departamentos para generar este dinamismo en la fachada, y por cada 3 módulos es un departamento de 90 metros cuadrados, el cual tiene un área pública que tiene la mayor apertura y un área privada que tiene la menor apertura, ¿no? Y de esa forma, pues con este elemento muy sencillito, ¿no? Fuimos haciendo ¿cómo se llama? Pues todo el edificio. En las puntas, que son las oriente-poniente, pues fuimos generando los distintos departamentos un poquito más distintos, con terrazas a doble altura y una serie de cosas. Y en planta baja, como podemos observar, generamos un pequeño componente comercial, ¿no? Que le da batería un poquito a esa zona a la cual estuvimos trabajando, ¿no? Y en la parte posterior del edificio, ¿no? Que es esta fachada, lo que fuimos generando fue pues una réplica de la fachada norte a la fachada sur. Entonces, donde era el macizo en la fachada norte, es el vano en la fachada sur, y así sucesivamente a lo largo de todo el edificio, ¿no? Es un edificio de 5 niveles, el cual toma la altura de nuestros vecinos, que son un poquito más altos, ¿no? Edificios que para Mérida son edificios verticales, que son edificios de 8 pisos. Nosotros somos el de 5 pisos, y en la parte posterior tenemos ya una zona habitacional de dos niveles, ¿no? Y hablando precisamente de este mismo encargo, de este mismo tenor, muy cerquita de este terreno, de este proyecto, nos encarga un cliente en este terreno. Un cliente de nosotros compra este terreno, que era prácticamente un terreno más o menos de 20 de frente, ¿no? Que era este predio de aquí, por este fondo. Cabe recalcar que esto fue alrededor más o menos del 2015, cuando nos hacen el encargo. 2018 se termina de construir la segunda etapa, pero este encargo era este terreno. Nuestro cliente vive en esta casa, justamente. Entonces nos encargan este terreno, una casa para vender. Él quería incursionar en desarrollo inmobiliario. Nos dice: José Carlos, Luis, tengo este terreno, mide 20 por 50, quiero desarrollar una casa, quiero venderla o rentarla en su caso. Y le decíamos a este cliente: mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a hacer un conceptual de esta casa para venta, pero creemos que este proyecto, ¿no? O sea, tiene un poquito para más, aprovechando un poquito el tema de la densidad. Y en ese momento interesados, que hasta la fecha creo que seguimos en lo mismo, de poder no seguir extendiendo la mancha urbana para Mérida, pues era importante para nosotros cómo poder hacer que en un terreno de 1000 metros cuadrados pudiera vivir más de una familia, ¿no? Sobre todo en una zona dentro de la ciudad, con todos los servicios cercanos. Creemos que se podía aprovechar más este tema, ¿no? Entonces, le propusimos al cliente tener al frente un espacio común de estacionamientos, ¿no? Hacer un acceso vehicular, por dado caso, y dijimos: mira, en lugar de hacer una casa, ¿por qué no hacemos 4 pequeñas villitas de a 2 habitaciones, pensando que sí puede haber una familia acá? Entonces le generamos estas 4 habitaciones o 4 villas completas, y al final vamos a hacer una torrecita de 3 niveles para darle un remate a ese terreno y poder acomodar en este espacio 3 departamentos de una habitación para probablemente estudiantes, para probablemente una persona soltera, ¿no? Entonces, pues este cliente, la realidad es que nos dijo: vamos a una cosa, si dan los números y funciona mejor, pues va para adelante, ¿no? Y cuando sacamos los números, pues evidentemente, en lugar de tener una casa en renta, pues en este terreno pudieras tú tener la oportunidad de tener 4 townhouses. Le llamamos aquí en Mérida townhouse a este producto, que no es casa, pero tampoco es depa, ¿no? 3 estuditos en la parte de atrás, y tener la flexibilidad de poder rentando todo esto a diferentes perfiles de gente, y que no necesariamente te tengas que encasillar en un solo tipo de cliente que puede llegar a pagar una casota, ¿no? Confía en nosotros. La realidad es que le gustó muchísimo el proyecto, y a partir de eso, después de comprar esto, nos dice: oigan, están vendiendo el terreno al lado, ¿qué hacemos? Me gustó la idea de poner, en lugar de meter una casa, construir esto aquí atrás. Le dijimos: bueno, vamos a hacer algo similar. ¿Cuál es la renta que más te piden los clientes, ¿no? Cuando llegan a buscarte? Y nos dijo: miren,
me piden más o menos departamentos entre 8 o 9 mil pesos, de repente por los townhouses nos pueden pagar un poquito más, pero yo creo que podemos enfocarnos más en unidades pequeñas, porque la gente no tiene tanta lana para pagar un departamento. Entonces, le dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer aquí un edificio que haga contra esto. Vamos a hacer en este edificio 2 módulos de servicios que soporten esta caja que va a tener y albergar los departamentos. Aquí pusimos unos servicios generales de los departamentos de las esquinas y aquí las circulaciones, ¿no? Y a partir de allá, generamos un edificio que, si mal no recuerdo, la vaya mejor para los números, tiene 11 unidades, ¿no? Y adicional a esto le dijimos, oye, mira, vamos a una cosa. Ya tenemos 4 viviendas que pueden funcionar muy bien para personas, parejas recién casadas o parejas con hijos. Ya tenemos 3 estudios, ya tenemos departamentos de 2 habitaciones. Vamos a una cosa, vamos a hacer que toda esta gente que ya tiene de alguna forma este terreno de 2,000 metros cuadrados, ya tiene más de 14 viviendas, vamos a darles a estas personas un espacio para cuando bajen puedan salir a tomar un café, puedan venir a comprarse algo. Vamos a dar una amenidad, pero en lugar de que la amenidad le cueste al desarrollo urbano y que sea únicamente de los condominios, vamos a hacer que esa amenidad pueda funcionar para la ciudad y también pueda funcionar para el servicio al barrio. Entonces, nos permitió la idea de hacer 3 locales. Y él estaba aterrado porque esos 3 locales nos decía, oye, estamos en medio de una zona habitacional, no estamos en una avenida comercial, ¿será que funcione? Y nosotros, pues, la realidad, muy seguros de nosotros que nuestra idea iba a funcionar, dijimos que sí, obviamente con un nudo en la garganta, porque no sabíamos si al final sí se iban a rentar. Gracias a Dios, lo primero que se rentaron fueron esos 3 locales. Y creo que estos 3 locales fue una manera de hacer que un proyecto que originalmente pudo haber sido una barda con una reja, que no tuviera nada que ver con el exterior, se convierte en un conjunto habitacional que pudiera tener diversidad de usuarios, que pudiera tener diversidad de usos y que al final pudiera tener un espacio que, lejos de ser una barda que se cierra en la ciudad, sea un componente que le dé servicio al barrio, que le dé servicio a todo lo que necesitamos, ¿no? Como ciudadanos para poder vivir, ¿no? Comercios, servicios, lavanderías, cafeterías, vaya, todo lo necesario como un comercio de barrio. Y la realidad es que el cliente quedó muy contento con este proyecto. De nuevo, el proyecto, para hacer un resumen, ¿no? Se compone, lo diseñamos con este esquema de reilete, de tal manera que todo se ordena en base a esta pequeña circulación que tenemos aquí para entrada de vehículos, ¿no? Y luego, si se fijan, el esquema fue funcionando de tal manera que este cuerpo se diseñó como un paquete que da batería hacia norte-sur, este paquete oriente-poniente, este paquete y este paquete, ¿no? Que de alguna manera es un tema como un reilete que va configurándose en torno a este espacio central y que este proyecto se abra hacia la calle, ¿no? Siempre tratamos de hacer que todos nuestros proyectos tengan o partan de un esquema muy claro, en donde se exprese claramente la voluntad del programa, es decir, en este proyecto claramente podemos notar cuáles son los servicios y las circulaciones del proyecto, cuáles son las áreas habitables del proyecto, qué es comercio, qué es vivienda, ¿no? Creemos que ordenar estos proyectos en cierta medida funciona muy bien. Y también intentamos que, adicional a esto, nuestros proyectos traten de apostarle a únicamente 2 materiales, que normalmente esos materiales expresen la estructura del mismo, la estructura que soporta todo. En este caso, el proyecto es un sistema constructivo mixto en el que de alguna forma combinamos una estructura de acero o un marco de acero que soporta prácticamente todo el edificio y que, con base a diversos planos de un material súper sencillo de manejar y fácil de manejar, como es el concreto, que en este caso tiene el pigmento de la tierra de Yucatán, forma prácticamente los 2 componentes que para nosotros solucionan todo el tema formal del proyecto, es decir, muros y losas que se resuelven con planos verticales o horizontales que van en un solo material y toda la estructura que soporta el edificio en otro material, ¿no? Las circulaciones, por supuesto, se expresan muy bien en el programa, se nota muy bien qué es circulación, se nota muy bien qué es estructura y se nota bien qué es un espacio habitable.
Y bueno, por supuesto, cada programa o cada uso distinto del programa, pues va cambiando en cuanto a la forma o en cuanto a las necesidades de los usuarios, ¿no? Siempre la vegetación existente. Tratamos, como vieron en la primera diapositiva, Mérida es una plancha en concreto, entonces tratamos en este caso que incluso los andadores o las calles, normalmente, pues estamos acostumbrados a visualizar una calle como un tema muy rígido o un concreto, cero permeable, y en este caso le dijimos al cliente, ¿por qué no mejor hacer todo esto como un gran pavimento, como una esponja muy permeable? Esto es un piso de tierra compactada, que aquí le llamamos coracal, que permite que el agua pueda drenar fácilmente en el proyecto y que ha funcionado muy bien, ¿no? Y en la noche, pues similar al LEED, similar al campus, buscamos siempre que los edificios se vuelvan de alguna manera lámparas, ¿no? Es decir, que estas aperturas, esta composición de manos y de macizos también funcione para no tener que estar poniendo la iluminación como un adorno, sino que la iluminación que en la mañana, lo que en la mañana causa sombra o penumbra, en la noche pueda tirar y arrojar la luz, ¿no? Es algo que hemos intentado procurar en los proyectos y que creo que hace que se le dé vida a la composición del mismo, ¿no? Y en base a ese mismo tenor, el cliente nos dice, oigan, fíjense que me fue tan bien y que después de comprar este terreno y este terreno, ya compré este terreno de acá y este terreno de acá. Compra esos dos terrenos en la esquina. La idea era que adicional a esto, el campus está un poquito por allá. Y aquí está el IT, que es el segundo edificio que les presentamos, ¿no? Y cuando pasó esto, nos dimos cuenta que en verdad el tema de hacer ciudad no es un tema poético, sino que si hubiéramos pensado en este proyecto o en este edificio como un edificio aislado, pudiéramos haber sumado a una ciudad que se construye de bardas hacia adentro y que se construye casa tras casa, tras casa, tras casa, y que probablemente la casa del frente y la de al lado no se conozcan en algún punto, ¿no? O sea, llega un punto en el que la inseguridad es un tema tan constante en algunas ciudades que luego te cierras tanto el contexto que ya no conoces al vecino. Y lejos de eso, creemos que en Mérida uno de los factores más importantes de la seguridad de nuestro secreto como yucatecos es que somos muy chismosos. Porque enseguida llega alguien, yo conozco qué es lo que está haciendo el de enfrente, qué es lo que está haciendo el de al lado, qué es lo que está haciendo el de 3 cuadras. Mi mamá cada vez que llega alguien se va a preguntarle qué trabaja, qué hace, qué vive. Somos chismosos por naturaleza. Entonces, creemos que abrir, por supuesto, los contextos urbanos hacia la ciudad, hacia el espacio público, pues contribuyen un poquito más a que yo pueda conocer al de enfrente, pueda conocer al de al lado, que al conocer al de al lado formamos una comunidad. Y en una comunidad cada vez sentimos más pertenencia hacia un lugar y cada vez que sentimos más pertenencia hacia un lugar lo protegemos más. Entonces, este ejercicio y la cercanía de estos proyectos nos hizo reflexionar muchísimo, por supuesto, de que cada proyecto, si se piensa de manera individual, no suma a la ciudad, pero si se piensa desde el día 1 como parte de un gran mecanismo, como parte de una gran sociedad, corremos el riesgo o corremos con la buena fortuna probablemente de que el día de mañana en conjunto formemos un contexto urbano muchísimo más rico, ¿no? Este es el otro proyecto que realizamos, ¿no? Hablando un poquito ya más acerca del mismo, nos generan este proyecto en la esquina y aquí sí, definitivamente apostamos a hacer un proyecto solo, o sea, muchísimo más denso, solo de departamentos, en lo que prácticamente el chiste de este proyecto está en este espacio, ¿no? Es decir, queríamos que este proyecto de alguna manera se conecta acá, entonces remetimos el edificio de tal manera que dejamos un borde arbolado, que además funciona como estacionamiento para sacar un poquito el vehículo del terreno y aprovechar al 100% la superficie. Liberamos la esquina para que en planta baja de este edificio generemos un local comercial que de nuevo se abra hacia la calle. Y digo, no tenemos fotos del contexto, pero me encantaría mostrarles cómo enfrente incluso hay unos departamentitos, que son estos de acá, y por aquí atrás hay otros, que literalmente son una gran barra, una rejita, un tag de acceso, y todo lo que sucede adentro, pues es tema de los inquilinos. En cambio acá, lejos de eso, tratamos de hacer un proyecto sin bardas, un proyecto que genera esta cinta, como les comentaba, justo al lado de la banqueta llena de árboles y vegetación. Esta es una de las fotos del proyecto recién terminado.
y que este proyecto toque el suelo de una manera muchísimo más pública, ¿no? En la esquina, que pueda tener en algún punto algún local comercial que le dé servicio o batería a la zona. Y en este caso, a diferencia del otro proyecto que sí tenía una rejita que empezó, que nació con esta idea de poder hacer un pequeño espacio o una pequeña calle interna, acá sacamos el vehículo por completo y pues el proyecto se vuelve muchísimo más tectónico, es decir, trabajamos más en volúmenes completamente cerrados por el tema de la seguridad igual. Al no tener esto, una barda perimetral, el cliente tenía la incertidumbre o el miedo, ¿no? de que la gente pudiera entrar. Entonces le dijimos, perfecto, trabajemos en esta seguridad, pero trabajamos en esta seguridad de otra manera. Vamos a trabajarla con vegetación, vamos a trabajar con la misma arquitectura, con los mismos volúmenes, y vamos a tratar de hacer parecer o de hacerle entender a la gente que el terreno de enfrente, que tiene unos departamentos, pueda tener la misma materialidad, a pesar de tener diferentes condiciones, digamos, urbanas, ¿no? Este proyecto son 4 volúmenes también en el esquema de Reilete que giran en torno a una circulación que para nosotros era sumamente importante porque creíamos que la circulación era el corazón del proyecto donde la gente se iba a encontrar todo el tiempo. Es ese espacio donde tú conoces al vecino, en donde de manera espontánea te vas encontrando con el que vive enfrente de ti, lo vas conociendo y vas procurando este sentido de pertenencia que platicábamos hace rato, ¿no? Lo mismo, siempre 2 materiales, la estructura con un solo material que se manifiesta siempre, se expresa en la fachada, y trabajando toda la arquitectura, toda la envolvente con un solo material que expresa de alguna manera lo que está sucediendo, ¿no? Y esta misma condicionante que en la noche el edificio se vuelve una lámpara prácticamente, ¿no? Y que lo que en la mañana es sombra o es penumbra, en la noche puede arrojar luz y viceversa, ¿no? Y bueno, un poquito más del contexto. De nuevo, tratamos de evitar las bardas. Por ejemplo, las plantas bajas, originalmente íbamos a intentar que todo sea un espacio de comercio. El cliente sintió que era demasiado comercio en planta baja. Entonces, sí pusimos algunas unidades privativas, es decir, algunos departamentos en planta baja, pero en lugar de poner una barda que se separa la calle, desplantamos el edificio en medio nivel para poder generar unas terrazas y unos jardines a manera de balcones que funcionan como una barrera completa de privacidad, ¿no? Bueno, y siguiendo un poquito pues los ejercicios que hemos tenido la oportunidad de hacer, normalmente hablamos y platicamos de que la agenda del arquitecto es una agenda compleja en el sentido de que pues por mañana te pueden encargar un hospital, pasado una casa y el otro día unos departamentos, ¿no? Entonces, debido al punto en la ciudad en el que estamos, en donde el desarrollo inmobiliario es un tema pues, fundamental, importantísimo, ¿no? En nuestro quehacer diario, cuando llega un encargo distinto, la verdad es que nos emociona mucho, ¿no? Este proyecto es un restaurante en el cual, dentro de un hotel pues muy importante a las afueras de Mérida, en Chocholá, realmente, el cual lo hicimos mediante una invitación de un arquitecto, de un amigo, aquí, y lo hicimos en conjunto entre varios despachos. Aquí en Mérida muchas veces decimos que no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Entonces, hemos propiciado la colaboración entre arquitectos. Se da mucho aquí en Yucatán, ¿no? El hacer proyectos en colaboración. Gran parte, por ejemplo, el campus lo hicimos en colaboración, el LEED lo hicimos en colaboración, lo hicimos en colaboración, y parte del quehacer y del crecimiento el cual hemos tenido a lo largo de los años, consideramos que ha sido fundamental el hecho de ir pues aprendiendo, ¿no? De la mano de colegas, amigos y maestros. Este ejercicio que tuvimos la oportunidad de hacer está dentro de, se intervino el cuarto de máquinas de una hacienda nequenera de mediados del siglo XIX, que en toda la parte del estado de Yucatán, estas haciendas tuvieron su auge en esta época, y después de la decadencia del Enequén, ¿no? A principios del 20, si no me equivoco, pues todas las haciendas fueron quedando en desuso. Esto propicia, ¿no? En los últimos años que muchas de estas haciendas hayan sido retomadas y cambiados el uso, ¿no? La gran mayoría de ellas, enfocadas a un tema turístico, se han convertido en hoteles boutique,
en restaurantes, en fin, ¿no? En una serie de destinos turísticos que muy bien le han hecho a Yucatán. Yucatán ha sido muy conocido por ser un destino, por ejemplo, de bodas, por ser un destino turístico importante, por su diversidad. Y como bien saben también, Yucatán no es una ciudad industrial como pudiera ser, si no me equivoco, Celaya. Somos una ciudad que vivimos de nuestros servicios, vivimos de los servicios de logística, por ejemplo, por nuestra ubicación geográfica dentro del país, de nuestros servicios de restaurantes, turísticos, médicos y educativos, ¿no? En gran parte es un poquito el contexto en el cual estamos. Entonces, este proyecto surge de la intervención a este cuerpo, ¿no? Que es el cuarto de máquinas de la hacienda, en donde parte de la intervención fundamental que hicimos fue aproximarnos, o el partido arquitectónico que tomamos fue aproximarnos con mucho respeto a la ruina, ¿no? Y tratar de que con nuestra intervención arquitectónica contemporánea pues sea muy sutil y muy respetuosa en ese sentido a lo que ya existía anteriormente, ¿no? Creíamos o creemos que el exponenciar la ruina, ¿no? El volverla, el dejarla como ruina, era uno de los grandes atractivos pues, para un turista, ¿no? En ese sentido. Entonces, el ejercicio o el partido arquitectónico muy sutil fue generar una cinta con un elemento de acero que une y da la vuelta a todo el elemento y teje el edificio antiguo con el edificio nuevo, ¿no? Este restaurante nos solicitaron que tenga X cantidad de comensales, con una colección muy importante del propietario de botellas de tequila, hay una serie de cosas que ahí tenían un grado de ahí de complejidad muy importante. También era el punto de llegada, ¿no? De uno de los accesos del Hotel Chalet Resort. El acceso es marcado en este sentido por acá, donde está la flecha. Entonces, era en parte generar el acceso al hotel, el acceso ya interno al hotel. Es un terreno muy grande, de muchas hectáreas, donde más adelante veremos que tuvimos la oportunidad de intervenir en el acceso de este hotel. Una vez que pasas de un filtro, avanzas vehicularmente pues, varios cientos de metros y llegas a este punto en uno de los accesos al hotel. Entonces, el encargo era el generar un acceso digno al hotel y el generar el área de comensales y la cocina del restaurante, ¿no? Entonces, la aproximación que hicimos fue generar esta arquitectura de mucho respeto, como les comento, ¿no? Donde potencializar los elementos antiguos era parte fundamental de lo que nosotros creíamos. La materialidad se debiera de expresar lo que es nuevo. Es por eso que, por ejemplo, esta cinta la tratamos con acero. Lo que es ruina, como acá podemos observar este silo que tenía la hacienda, ¿no? Es este elemento que tenía aquí de piedra, lo dejamos tal cual como ruina. Únicamente fue un ejercicio de rescatar o restaurar lo que se estaba derruyendo. El generar esta plazoleta de acceso, por ejemplo, con la misma piedra que encontrábamos en el lugar, ¿no? Y de esa forma ir tejiendo los distintos puntos del restaurante, ¿no? Entonces, esta cinta que marcaba las distintas épocas, ¿no? Como pueden observar en la imagen de la derecha, se introduce y da toda la vuelta al perímetro del restaurante, ¿no? La ruina como tal, insisto, fue un partido arquitectónico en el cual era pues únicamente pues, dejarla ya, poner iluminación y observarla, ¿no? Era algo que para nosotros era fundamental. En cuestiones del interior, parte del ejercicio que hicimos era, y algo que para nosotros es importantísimo, es cómo se vive la arquitectura de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, si se fijan, obviamente un restaurante de la categoría que iba a ser este restaurante, pues conllevaba obviamente pues un tema de instalaciones, de climatización, ¿no? O sea, de aire acondicionado, de acabado de cierta manera y tal.
los cuales, al estar dentro de la ruina, esta área de comensales, parte de la estrategia que hicimos fue generar estos plafones y esta como caja de cristal, los cuales se separan, como pueden observar de este lado, se separan de la ruina y generan este espacio como de pecera dentro de la ruina para poder observarla sin tocarla. Entonces, el elemento de acero, el cual le da la vuelta y teje toda la construcción, nos sirve, que pasaría en este caso de este lado y pasaría en este caso de este lado, ¿no? Nos sirve como elemento estructural de esta nueva parte del restaurante y sirve para ir desarrollando todo el recorrido del mismo, ¿no? Creemos que en este restaurante pudiéramos llegar a tener distintos tipos de ambientes, ¿no? Para distintos tipos de usuarios. Este restaurante le da batería al Hotel Chablé Resort, un hotel de no sé cuántos diamantes, la verdad desconozco mucho, pero es un hotel de alta gama, el cual pues tenía que tener esta característica pues, de exclusividad y de un ambiente sereno, ¿no? Muchas veces aquí vienen personas, usuarios, los cuales buscan, pues ahora sí que desconectarse de lo que está pasando en la ciudad. Este espacio está a 45 minutos manejando en carretera federal de Mérida. Entonces, pues el restaurante también debía de responder un poquito a esas condicionantes, ¿no? De este lado, que es en la parte posterior del acceso, como pudieron observar al principio, aquí es donde ya este elemento de acero termina de dar su recorrido y remata en este basamento de piedra completamente contemporáneo. Como pueden observar, esta piedra es la piedra que tenemos aquí, nuestra piedra laja, es la chapa del lugar, ¿no? Y manifestamos que esta arquitectura, ¿no? Esta arquitectura es nueva o contemporánea y esta arquitectura pues ya estaba ya, ¿no? En el lugar en que se plazaba. Este gran elemento de cristal, el cual dentro de la ruina pues, representa pues este espacio para no tocar esa ruina y poder observarla, hacia el exterior pues continúa, ¿no? Como esta caja de cristal abierto hacia una buena orientación, y lo que hicimos fue pues rodearla de un elemento de agua, el cual que es un estanque con vegetación, etcétera, el cual nos genera distintos tipos de ambientes en el interior y en el exterior, ¿no? Este ejercicio fue una experiencia pues muy enriquecedora para nosotros. Es nuestra primera experiencia trabajando en un contexto de estas características, ¿no? Es decir, en un contexto histórico como el que está emplazado. Y fue un proyecto que nos dejó mucha enseñanza, ¿no? En ese sentido, una enseñanza de colaborativo, una enseñanza de técnicas constructivas, ¿no? Y de salirnos un poquito del quehacer diario para poder intervenir en este restaurante, ¿no? Obviamente, para lograr el diseño de esto, intervinieron muchísima gente, ¿no? Diseñadora, Paulina Morán, diseñadora de interiores, Central de Proyectos, que son los que nos invitaron como constructores que fueron parte fundamental de la consolidación de la idea, ¿no? Recuerdo que íbamos muy seguido a la obra, pues a ver un poco el proceso constructivo, cuando llega esta gran viga de acero, ¿no? El cómo insertarla en estos elementos, en cómo romper con un cuidado, ahora sí que con bisturí, como le llamaban ellos, pues fue una experiencia muy, muy enriquecedora para nosotros, ¿no? Siguiendo un poquito en este camino, ¿no? Donde nos salíamos un poquito de las escalas de proyectos habitacionales, donde el tema el tema económico es un tema fundamental, que luchamos con tablas de Excel, con metros cuadrados, con rendimientos y una serie de cosas. En el 2019, antes de pandemia, llega este encargo de una pareja, Michael y Marifer, el chef de este restaurante, Michael Calderón, y su pareja Marifer Durán, diseñadora, el cual nos hablan
y esta historia creo que es muy interesante porque fue parte fundamental del diseño de esto. Nos hablan y nos dicen que tenían un reto importante para nosotros, ya que teníamos que diseñar, esta llamada fue en noviembre, teníamos que diseñar un restaurante dentro de un hotel, el Hotel Guayam, aquí en la ciudad de Mérida, dentro de una avenida súper importante que es la Avenida Colón, una avenida histórica, rica en historia en ese sentido. Teníamos una casona antigua y en el techo de esa casona sí iba a ser el restaurante el cual iba a darle batería tanto al hotel como a un usuario exterior, ¿no? Entonces nos llega el encargo, nos dice, el problema es que tenemos que inaugurar en marzo. Y yo, bueno, entonces, en marzo del próximo año, o sea, en 2 años, me digo, no, en 4 meses tenemos que inaugurar. Entonces, el reto de este proyecto, la historia atrás de las imágenes, ¿no? Fue que teníamos que diseñar y construir este restaurante en un tiempo récord de más o menos unos 3 meses y medio, cuando mucho 4, ¿no? Nosotros les pusimos a ellos pues, como condición el que al nosotros no construir, nosotros directamente no construimos, diseñamos y supervisamos obra, pero no administramos la obra, ¿no? Les pusimos un par de condiciones que para lo que nosotros era fundamental para poder llevar a cabo y cumplir cabalmente con los requerimientos que nos dieron, ¿no? La primera condición es, o fue, que nosotros teníamos que proponer al constructor, ¿no? Ya que evidentemente no iba a ser un proyecto tradicional en el cual, como bien saben ustedes, pues haces el presupuesto del proyecto, empiezas con las etapas conceptuales, luego pasas por el arquitectónico ejecutivo, entran ingenierías, en fin, ¿no? Y conlleva tiempo, revisiones, esfuerzo, etc. Sabíamos nosotros que por el tiempo récord, pues la obra iba a ser imposible si nosotros nos llevábamos el tiempo tradicional de diseño que podría llevar un proyecto de estas características, ¿no? Entonces, condición 1, el constructor tiene que ser designado por nosotros para poder trabajar de la mano e ir generando la información necesaria a tiempo real en la obra. Y la condicionante número 2 fue, si en la primera revisión no les gusta el proyecto, nos bajamos del barco, porque no va a haber manera que podamos cumplir con los tiempos pues, tan estrictos que nos habían puesto, ¿no? Entonces, en una apuesta muy arriesgada, tanto de su parte como la nuestra, aceptaron las condiciones, nosotros aceptamos el riesgo y mostramos tal cual esta imagen en un render, ¿no? El chef Michael, cuando platicamos con él y lo entrevistamos para ver qué tipo de cocina iba a ser, un poquito cuáles eran las necesidades y cuál era lo que quería implementar en la comida, él nos platicaba que su cocina era una cocina en la cual no tenía adornos, no tenía lujos, no era, ¿cómo se llama? Como muchos restaurantes que tiene un menú así, como muy rimbombante, cuando es un frijol, ¿no? O cuando es un mole. Entonces, él dice que su cocina, por ejemplo, es una cocina sin adornos. Él en su menú, por ejemplo, pone los ingredientes tal cual, tomate, cebolla, carne, tal, ¿no? No lo adorna de más y su comida es deliciosa, ¿no? Y por otro lado, quería que sea un restaurante el cual pues sea una probadita de la arquitectura local, ¿no? Al ser esto dentro de un hotel el cual recibe turistas de muchas partes del mundo, pues este restaurante, la arquitectura debiera de reflejar un poquito, o para nosotros, debiera de reflejar un poquito ese primer contacto con el entorno yucateco, ¿no? Entonces, lo que propusimos en todo el desarrollo del proyecto fue generar, como comentaba Luis hace un rato, Peniche, como siempre, generar la menor cantidad de materiales posibles. En este caso, tratamos de utilizar prácticamente 3 materiales, que era el concreto del basamento. Si se fijan, aquí tenemos claramente un basamento, el cual nos da escala dentro del restaurante, una cinta la cual esconde o le da ahí unión entre un elemento y otro, y este plafón de madera que une los distintos espacios del restaurante, ¿no?
Entonces, todo el basamento del restaurante se propuso, en Yucatán tenemos dos tierras, dos tipos de tierra, el Sascap y el Cancap, ¿no? El Sascap es esa famosa tierra blanca, no sé si han escuchado por ahí en las ruinas, en los centros arqueológicos del sureste del país, donde los caminos blancos, ¿no? Son los caminos del Sascap, que es esta tierra blanquita. Y por otro lado, tenemos el Cancap, que es una tierra más rojiza que se da mucho en el oriente del estado, ¿no? Entonces, fueron los dos materiales que utilizamos como elementos, el Sascap y el Cancap, y esto fue lo que llevamos en gran parte a todo el desarrollo, ¿no? Parte de las acciones arquitectónicas las cuales hicimos para generar este proyecto fue el vivir la arquitectura otra vez de adentro hacia afuera, ¿no? Para nosotros los yucatecos que vivimos en un calor infernal, el tomar el fresco, como le llamamos nosotros, es algo fundamental, ¿no? Entonces, el generar estas terrazas o esta vida al exterior, ¿no? Era para nosotros fundamental. Entonces, la arquitectura o el espacio interior se debiera, o creíamos que debía de mimetizarse con el exterior. Es por eso que creamos esta plataforma, ¿no? De este deck de madera local, la cual unía o tejía, ¿no? Esta terraza exterior con este espacio interior, ¿no? Para que de alguna forma, al generar el mismo pavimento adentro y el afuera, no te diera esta sensación de apertura y de integración del espacio interior con el espacio exterior. Y por el otro lado, teníamos este plafón, ¿cómo se llama? De madera, como de tobelas de madera, lo cual nos ayudaba a generar la integración en el otro sentido arquitectónico y también nos ayudaba a un tema acústico, de eco y de iluminación en el proyecto, ¿no? Y es eso como ya estos detalles, ¿no? de los materiales, es la misma madera que tenemos en las sillas, en las mesas, en fin, en todos lados, ¿no? Este proyecto, platicamos siempre aquí internamente de que si algo no te gusta, fue totalmente responsabilidad nuestra, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de ver las sillas, las mesas, el jarrón que está puesto de decoración, junto con la diseñadora Marifer, propusimos la vegetación, en fin, tuvimos la oportunidad y fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros, porque nos dimos cuenta que el hacer un proyecto de interiorismo conlleva los mismos principios que el arquitectónico, ¿no? O que genera arquitectura como edificada o edificios, ¿no? Este es un poquito el remate visual de la terraza hacia adentro. Del lado derecho tenemos la cocina, que es una cocina exterior, una cocina que vive igual hacia el espacio interior. Y por el otro lado de remate tenemos este elemento que es ese elemento del bar, ya que el restaurante igual iba a tener este concepto de mixología, ¿no? Que el chef implementa muy bien en la Ciudad de México con una serie de restaurantes y bares que tiene por allá, ¿no? Y en fin, al final creemos que fue estos mismos principios arquitectónicos como de escala, basamento, integración del interior con el exterior, la materialidad, el ser muy honestos con los materiales que proponemos, pues digo, se vieron implementados también en la propuesta de interior, ¿no? del proyecto. Esta terraza ha sido pues, verdaderamente un éxito. Como les comentaba al principio de la plática, en Mérida tenemos una incidencia solar fuertísima, ¿no? El sol sale del oriente pasando por el sur y se esconde en el poniente. El poniente es la zona o el asolamiento más importante que tenemos, ¿no? Es donde mayor incidencia solar tenemos, y hacia el norte es, como les comentaba, donde siempre hay luz, pero nunca hay sol, ya que el sol cuando sale del oriente, pasando por el sur, por el poniente, nunca pasa por enfrente. Entonces, esta terraza es una terraza norte que da hacia la avenida Colón, esta avenida que les comentaba que como se llama, es una avenida muy histórica, y parte de importante del ejercicio, ¿no? Era generar esta cinta de vegetación, la cual nos escondía el ruido vehicular de la avenida, ¿no? Y procuraba que alcemos un poquito la vista para poder observar las copas de los árboles que teníamos
en el contexto inmediato, ¿no? Y bueno, por último, para cerrar con esos dos proyectos, y siguiendo un poquito en el tenor de entender que pues, la agenda del cliente pues, es complicada y que normalmente brincamos de un espacio a otro. Los mismos amigos que nos invitan, Central de Proyectos, Ana y Eduardo, que nos invitan a colaborar con ellos en el diseño del restaurante Ishim, nos encargan un poquito de tiempo después el acceso, ¿no? al complejo del desarrollo de Chabler Resort, el pórtico de acceso, como nosotros le llamamos, que en su momento ellos nos encargaban un pórtico, prácticamente un portal, una puerta, más bien una barrera, que dividiera, que le diera seguridad, entre comillas, a todo el complejo hotelero con el contexto, ¿no? Y nosotros al final entendimos este encargo como un reto para lejos de diseñar una barrera. Normalmente cuando diseñan, nos encargan diseñar el acceso a un coto, el acceso a un desarrollo habitacional, un complejo hotelero. Siempre estamos pensando en cómo dividir lo que pasa de afuera hacia adentro. Y siempre con esta idea que tenemos, ¿no? De que la seguridad es prácticamente aislarnos del contexto. Y para nosotros es creo que todo lo contrario, es tratar de entender que la seguridad es precisamente el poder entender y convivir con lo que está pasando alrededor y hacerte más sensible con lo que tienes con el vecino. Entonces, digo, el encargo era inevitable, ¿no? Y creo que por el contexto en el que está, si era necesaria cierto punto de privacidad para aislarnos dentro del exterior, pero dijimos, bueno, ¿por qué no en lugar de diseñar una barrera que divida lo que pasa dentro de lo que pasa afuera? Aquí ya está toda la zona del desarrollo, ¿no? Toda la área de la hotelería, este es Ishim por acá, por este puntito. Y alrededor de esto se generan las suites y por aquí habrá un desarrollo ya de vivienda habitacional, etcétera. Entonces dijimos, bueno, en lugar de tener acá una barda que nos separe de lo que pasa por fuera, ¿por qué no pensar en un espacio de transición que haga muchísimo más amable o que nos diga, oye, a partir de acá, esto es algo privado, a partir de acá es de todos, pero esto puede ser un espacio democrático que se comparta entre la ciudad y el desarrollo? Entonces, tratamos de darle la vuelta al proyecto, como siempre, a veces llevando un poquito de la contraria, ¿no? a los encargos, o nosotros queremos verlo de alguna manera como dándole la vuelta, ¿no? a los proyectos. Generamos esta suerte de pórtico o de plaza completamente pública a la que cualquier persona pueda acceder y puede llegar. Y nos encantó este ejercicio porque lejos de tratar de diseñar este espacio llamativo, lejos de tratar de hacer esta barrera que normalmente tiene en grande el logotipo del proyecto, tratamos de hacer algo a una escala mucho más baja, ¿no? Hacer una pieza de alguna forma que se comporte de una manera de contenedor y de recibidor de un espacio que divida lo de adentro de lo de afuera, pero que también en esta suerte de pórtico pueda darte la bienvenida con una manera muy sutil, con un proyecto que si bien se nota claramente que es moderno, también queríamos entender que ese proyecto rápidamente se puede entender que pertenece al contexto y que esta vegetación se va a comer toda esta suerte de ruina que estamos imaginando en los muros y que en algún punto vas a entender que ese espacio, vas a sentir que ese espacio probablemente siempre estuvo allá, ¿no? Entonces generamos estos muros que rodean este gran espejo de agua, ¿no? Que cuando tú llegas, rematas con este gran cuerpo que refleja, creo que de lo más bonito que tenemos en Yucatán, que es el cielo, los atardeceres, ¿no? Y que refleja igual a su vez todo lo que está pasando en la estructura y que tenemos al final igual dos espacios que te dirigen, una entrada hacia el área de servicios y otra entrada al área del hotel, y que se componen lo mismo siempre que estamos buscando como constante en nuestros proyectos, ¿no? Si bien no queremos tener un estilo, sí tenemos cierto discurso o ciertas creencias en las que ponemos en práctica estos valores que hacen a nuestra arquitectura algo nuestro, ¿no? En este caso, tratar de hacer siempre la arquitectura con la menor cantidad de materiales posibles y que cada uno de los materiales refleje o exprese la función que tiene dentro del mismo. En este caso, los muros de piedra, los muros sólidos, pues reflejan prácticamente esta contención del espacio,
la madera de la estructura o de las cubiertas refleja precisamente esta sombra que protege a los accesos y que además marca el acceso interior hacia el complejo. Y el tercer material, que es prácticamente la vegetación, que hace que el proyecto se enclave muy bien al contexto, ¿no? Y entendiendo esto, dijimos, bueno, qué bonito poder pensar en que un proyecto que puede o que pudo haber sido completamente privado y que pudo haber respondido únicamente a intereses de desarrollo inmobiliario, al final se puede convertir en un hito que puede estar de alguna manera a disposición de una comunidad cercana o que pueda pertenecer como una herramienta del paisaje y que se vea completamente público, ¿no? Y en base a eso igual en algún punto logramos pensar, bueno, qué padre estaría que de verdad nos caiga un proyecto, un encargo, que de verdad sea completamente público, que de verdad sea completamente democrático. Y en esta pues, suerte o en esta coincidencia, nos cae este proyecto de generar o intervenir sutilmente una plaza pública justamente en Maní, Yucatán, que para el que no conoce Yucatán, cuando venga, que lo conozca y que vaya a Maní a comerse un pok chuk delicioso. Hay un lugar que se llama Príncipe Tutulchú, que venden creo que el mejor pok chuk de Yucatán. Y bueno, en esta comunidad, al lado de una iglesia preciosa, este convento precioso, nos encargan hacer o intervenir prácticamente un espacio que estaba bastante abandonado, que era todo este cuerpo de la iglesia. Nos encargan intervenir y nos dicen, oye, necesitamos acá generar un espacio público, un parque que pertenezca a la comunidad, ¿no? Y nos encargaron una serie de programas que tuvieran una cancha de básquetbol, que tuvieran una serie de juegos infantiles, etcétera. Pero algo bien bonito del proyecto fue darnos cuenta, o llevamos la grata sorpresa, que este proyecto ya tenía una intervención muy buena de paisaje, muy buena de emplazamiento urbano, en donde se trabajaban los bordes con un material pétreo, y además es un proyecto de un amigo muy querido nuestro, ¿no? Y cuando nos encarga este proyecto, igual en colaboración con otro arquitecto que se llama Carlos Quesnel, nuestro socio en muchos de los proyectos, nos dice, oye, fíjate que tenemos todo este terreno para intervenir, ¿no? Para intervenir un espacio público. Y nosotros, pues, de una manera que creamos muy respetuosa, lo primero que detectamos fue que este espacio de la iglesia, pues, funciona muy bien como atrio. Y casualmente, en este espacio de acá, en el que intervenimos, se hacía hace unos años la fiesta del pueblo, y en todos los pueblos o los municipios de Yucatán, en las fiestas del pueblo, se genera una serie de tablados o cosos taurinos donde se celebran corridas de toros. Y normalmente se celebran justamente en estos espacios que están frente a las iglesias. Y particularmente en Maní, este espacio era donde se celebraba todo. Entonces dijimos, oye, si este espacio ya es el día de hoy, o fue en su momento, porque ya no se celebraban allá, un punto de reunión para la comunidad, ¿por qué no hacer un proyecto que haga una remembranza a los usos y costumbres del lugar, ¿no? Entendiendo que aquí ya había un componente que funcionaba muy bien como el atrio de la iglesia, decidimos extender este espacio hasta acá y hacer prácticamente un gesto, ¿no? Que nos recordara que aquí existía algo en la historia en donde se celebraba al final del día una fiesta del pueblo, una fiesta de la comunidad, una fiesta del lugar, ¿no? Y adicional a esto, esta fiesta del pueblo, para que ustedes tengan un poquito la idea, ¿no? En su momento es un uso y costumbre de aquí de Yucatán que está bastante mezclado entre dos tradiciones. Para la época de los mayas, antes de la conquista, ¿no? Nosotros como yucatecos, más bien la cultura maya, tenía ciertas costumbres y tradiciones de venerar a ciertos dioses, de venerar a de alguna forma teníamos ciertas creencias, que cuando llegan los españoles nos quitan, nos disfrazan, ¿no? O más bien nos las quitan, nos imponen esta religión católica, pero justamente y curiosamente, una de las costumbres y las tradiciones que nos quieren inculcar los españoles son precisamente estas corridas de toros. Entonces, para las fiestas patronales del pueblo, donde celebran al santo patrono de la comunidad, pues resulta ser que hacían una fiesta, donde hacían una corrida de toros para la comunidad, pero la comunidad
dentro de sus propios usos y costumbres, aceptaba esa conmemoración, aceptaba esa fiesta, pero tenía ciertos elementos como plantar una ceiba, ¿no? Al centro del ruedo, en de alguna manera se mezclaba lo que nosotros creíamos con lo que nos imponían los españoles, ¿no? Entonces, esta parte de la iglesia aquí, esta parte central de lo que cree el pueblo, y entender igual que aquí está el Palacio Municipal al día de hoy, nos hacía entender que esto al final le dio un eje importante, no era un vínculo que tejía las creencias, pues de alguna manera religiosas, las creencias, o más bien las políticas públicas o el gobierno, y de manera democrática, este espacio tejía lo que de alguna manera para nosotros representaba la comunidad del pueblo. Entonces, este proyecto no es más que una respuesta a todo lo que les acabo de comentar, y no es más que una remembranza histórica, a generar aquí un anfiteatro, un espacio público, que funciona el día de hoy como un punto de reunión, que de alguna manera se teja entre estos dos ejes, ¿no? Que ligan prácticamente la religión, la autoridad y pues prácticamente la comunidad, ¿no? Y la manera de responder fue de una manera muy respetuosa con lo que ya existía antes. Tratamos de dejar libre todo este espacio de área pública que va de la iglesia hacia adelante, generando este gran atrio que puede sumar a las festividades y a los festejos que se dan en las fiestas patronales del pueblo, y que de una manera, con una escala baja, generemos este anfiteatro público que se deprime un poquito dentro del paisaje, y que prácticamente con un solo elemento, que es la piedra local, que es la piedra con la que construyeron prácticamente el convento que tenemos de fondo, generemos este punto de encuentro con únicamente los remates sobre las bancas, que puedan ser de concreto, muy artesanal, muy burdo, algo que pueda construir perfectamente bien cualquier persona del pueblo, y que a través de este mismo espacio se pudieran generar aquí mismo espacios culturales o espacios para dar actividades culturales, actividades recreativas, a reuniones o asambleas de la misma comunidad, ¿no? Y que prácticamente pudiera vincular muy bien un punto con otro, ¿no? Entonces fue un proyecto, pues prácticamente que nos llenó mucho de ilusión. Es uno de los proyectos públicos en los que tuvimos oportunidad de participar, y que creo que al día de hoy ha funcionado muy bien. Desgraciadamente esto cae prácticamente en la pandemia, ¿no? O sea, fue todo en el periodo de pandemia, entonces hubo un tiempo en el que se paró el proyecto por costos presupuestales, no se logró al final, pero bueno, creo que logramos intervenir de una manera muy sutil el proyecto y generar los mismos valores que hemos generado en prácticamente toda nuestra arquitectura. Un solo material, tratar de tener uno o dos materiales que expresen su función, que entiendan en dónde están, que expresen prácticamente el elemento que son, y que en la noche lo que causa sombra, de nuevo en la noche cause luz, y viceversa, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue para nosotros? O sea, o qué ha pasado. También queríamos dar esto como un poquito hacia dónde vamos. Pues hemos al día de hoy pues dado un brinco en la oficina igual de escala. La ciudad media sigue creciendo, y todos estos proyectos nos llevan a retos importantes, proyectos que caen hoy a las mesas de trabajo, que además caen probablemente con colaboradores externos que nos invitan a participar en proyectos pues mucho más retadores, y de nuestra parte pues implica seguir pensando con total responsabilidad, con los mismos valores que puede tener un proyecto chiquito, un proyecto público, un proyecto privado. Pues toca más bien brincar de escala, ¿no? Toca brincar tipologías de proyectos, pero con la misma responsabilidad con la que hemos intentado llevarlo hasta ahora, con los mismos valores, con los mismos principios arquitectónicos, y por supuesto entendiendo que este trabajo no se hace solo, ¿no? Que este trabajo se hace en equipo. Esta es una foto de diciembre de este año, poquito antes de la posada de la oficina, ¿no? Pero somos una oficina, somos un despacho, pues ya de casi 40 personas, en donde hoy por hoy, la Valle y yo estamos de invitados en muchos de los proyectos, y que la verdad nos toca agradecer a todo el equipo de trabajo que tenemos detrás de él, que hace posible cada uno de nuestras ideas y de materializar cada una de las ideas que caen en la mesa, ¿no?
Y bueno, creo que nos excedimos de tiempo, muy probablemente, ¿verdad? Dijimos que íbamos a ser breves, pero nos cuesta mucho trabajo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Estamos a su disposición para cualquier cosa. Ya hay alguien con una pregunta, dice Gabriel Rico, igual si quieres prender tu micrófono. Gracias arquitectos, muy buenas noches. El arquitecto Gabriel Rico del Colegio de Arquitectos de Apaso el Grande. Felicidades, ¿no? Han hecho ustedes desarrollos que por acá, pues es, digámoslo así, un poquito difícil que se lleven a cabo por muchas cuestiones. Pero mi pregunta va encaminada, pregunta o comentario, va encaminada al primer comentario que ustedes hicieron, que es que las ciudades se están expandiendo como cuando pones la masa de un hot cake y se va extendiendo, se extiende, ¿no? Y se va para todos lados hasta donde lo permitas. ¿Qué tanto, esa es la pregunta, qué tanto su intervención ha ayudado a ese, voy a decirlo así, y perdón, a lo mejor no es la palabra, pero a ese problema de que se expanda tanto y qué tanto las autoridades, definitivamente con un punto de vista muy diferente a, digo, a donde están ustedes, a donde estamos nosotros, pues muy diferente el tema turístico y demás. ¿Qué tanto les ha colaborado? ¿Qué tanto han ustedes colaborado con ellos para que eso se vaya reduciendo? ¿Qué tanto ha beneficiado su idea y su proyecto y su intervención a este concepto? Pues mira, definitivamente, Gabriel, yo creo que en algunos casos sí es un problema. Y digo, parte de lo que hemos hecho desde nuestra trinchera es, pues, poquito dejar de satanizar, ¿no? Que creo que nos pasa mucho a nosotros ciudadanos, ¿no? Hablo seguramente por todos. Que empezamos a culpar al gobierno, al desarrollador, al constructor, y pues le echamos ahora sí que la papa caliente a ellos, ¿no? Y desde nuestra trinchera no hacemos nada. Entonces, entendiendo también que, siendo realistas, no podemos cambiar el mundo, pues no lo podemos cambiar. Desde lo que nos toca hacer día a día, pues tratar de ir poniéndole lo que nosotros consideramos como esa semillita al desarrollador, constructor, gobierno o al que se nos ponga enfrente, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Tratado, por ejemplo, de ponerles a esos desarrolladores, oye, mira, nos hemos convertido como un pseudo desarrollador nosotros, ¿no? Le ponemos terreno sobre la mesa dentro de la ciudad. Oye, mira, en vez de que hagas ese desarrollo enorme a no sé cuántos kilómetros de la ciudad, mira, está este terreno dentro de la ciudad, donde están los servicios. Nosotros proponemos un poquito el proyecto, hacemos una prospección que le llamamos aquí internamente, y nos hemos tenido que involucrar de manera directa o indirecta en el desarrollo inmobiliario. Esas son un poquito nuestras formas o la herramienta que tenemos nosotros para ir aportando un poquito nuestro granito de arena, ¿no? En el otro sentido, en el gobierno, no somos partidistas de ningún gobierno, de ningún color, ni mucho menos, pero yo creo que, por ejemplo, ahorita se han hecho pequeñas acciones, creo que no suficientes, pero sí han hecho pequeñas acciones para ir cambiando un poquitito el excesivo desarrollo hacia las afueras, ¿no? Estos famosos, no sé si han escuchado allá en Celaya, los famosos chiquilotes y los lotes de inversión, ¿no? Que tenemos aquí en Mérida, que con 300,000 pesos te hacen un cacho de tierra, pero que